Alabado sean Jesús y María. Queridos hermanos sacerdotes, os saludo de corazón desde Medjugorje. Esta semana se debía realizar el retiro internacional de sacerdotes, pero por la situación que tuvimos, las circunstancias del coronavirus, de la pandemia, este retiro ha sido cancelado. Sin embargo, los parroquianos de Medjugorje han querido contribuir de forma que van a rezar durante toda esta semana en el Monte de las Apariciones por los sacerdotes y van a ayunar los miércoles, el miércoles y el viernes por vosotros los sacerdotes. De esa forma los parroquianos muestran su cuidado de los sacerdotes y por los sacerdotes. Recordemos que el padre Slavko Barbaric ha sido el que ha comenzado este retiro internacional de sacerdotes y quería que los parroquianos los acogieran gratuitamente en sus casas, en sus hogares. Y los parroquianos lo hacían más de 20 años con todo el corazón y es algo muy hermoso. El padre Slavko quería que los sacerdotes fueran a las familias y que estuvieran unidos a las familias y que, por otro lado, las familias acogieran a los sacerdotes y de esa forma acogieran a Jesús en sus hogares. A lo largo de esta semana queremos pensar en vosotros, rezar por vosotros y de esa forma mostrar nuestro cuidado, nuestro amor por vosotros. Y eso es lo que la Virgen también desea. La Virgen nos invita muy a menudo a que recemos por los pastores, por los sacerdotes. Necesitamos la oración. Nosotros a veces no somos conscientes del significado de la oración, pero la sola oración por los demás dice mucho de la imitación de Cristo. Con el solo hecho de que yo rece por los demás, por la otra persona, yo muestro que imito a Jesús y su amor, porque ya allí se muestra el amor. En la oración por los demás, ya allí yo muestro mi deseo de que el otro esté bien, de que me ocupo por el otro. Por eso la oración intercesora ya es el signo de amor y por eso es importante, por eso es bueno. Por eso es buena esa oración y de esa forma empezamos a cuidar de los demás, empezamos a ayudar a los demás. Lo que me gustaría decir, queridos hermanos sacerdotes, es que el sentido de la renovación espiritual, ¿cuál es el sentido? El sentido es que nos renovemos, como lo dice la misma palabra, que volvamos a ser conscientes de nuestras fuentes, de nuestro papel, de nuestra tarea y deber como sacerdotes. Recuerdo que en el retiro de ayuno, en una ocasión le preguntaron al padre Slavko, Padre Slavko, ¿usted es feliz como sacerdote? Y él respondió de una forma muy extraña, no me he hecho sacerdote para ser feliz. Y eso sonó muy raro y todos se preguntaban, ¿pero qué significa eso? Y entonces él respondió, no me he hecho sacerdote para que sea feliz, para que busque la felicidad, para que yo esté bien, para que yo esté cómodo, sino que me he hecho sacerdote para ayudar a los demás, para ser felices, para que estén bien. Y eso es algo que cambia el sentido, le da sentido a todo. Cuando pienso así, en primer lugar no voy a pensar en mí mismo, en cómo voy a estar bien yo, en cómo voy a estar cómodo yo, en cómo voy a pasar con menos cruz, menos sacrificio, menos sufrimiento y preocupación. De esa forma, nosotros nos damos cuenta de que hemos sido llamados a seguirle a Jesús, que es el pastor. Jesús es el pastor que
se ocupa de sus ovejas, que piensa en ellas y que está dispuesta a dar su vida por ellas. Y de la misma forma nosotros, como sacerdotes, como pastores, mostramos que estamos cerca de Jesús. Y eso es lo que necesitamos, volver a Jesús. Y ese es el sentido de la renovación espiritual, ir volviendo continuamente a Jesús, porque nosotros como sacerdotes nos alejamos de Jesús. Nos alejamos a través del trabajo, a través de las actividades, deberes, y entonces seguramente empezamos a sentir la falta de la oración. Descuidamos la oración, dejamos la oración. El retiro espiritual significa volver de nuevo a la oración, comenzar de nuevo a rezar y comprender la oración como la parte más importante del día. La Virgen nos invita aquí en Medjugorje y nos dice: aquí está la fuente de gracia y vosotros sois recipientes. Ahí veo también el papel, el significado y el sentido de la vocación sacerdotal. Es necesario ir a la fuente de gracia, que es la oración, que es el encuentro con Jesús, para poder llegar a ser los recipientes de esa gracia, para poder recibir primeramente en la oración el amor de Dios, renovarnos y luego convertirnos en recipientes de ese amor para los demás. Una imagen muy bonita que podría ayudarnos para comprender a uno mismo como recipiente del amor de Dios. Porque si me veo así, entonces pensaré en mí de otra forma, no que deba ser perfecto. Soy sacerdote, soy humano, tengo mis debilidades, pero ese no tiene que ser el obstáculo para que yo sea un recipiente de gracia. San Pablo hablaba de las recipientes de barro, tan frágiles, tan débiles, pero contienen en sí el amor de Dios que llevan a los demás. Queridos hermanos sacerdotes, nosotros necesitamos la renovación espiritual para descubrir nuevamente los ideales, los ejemplos. Lo necesitamos porque nos cansamos, somos sacerdotes, somos humanos, nos cansamos en el camino por muchas razones. Tal vez tenemos muchas cargas encima, tal vez nos falta el agradecimiento de los demás, tal vez nos falta a veces que alguien nos elogie, que nos apruebe, que nos reconozca. Tal vez falta eso en vuestra vocación, pero es importante que descubramos ideales y ejemplos en Jesús y de esa forma obtengamos la libertad interior y el amor. Esas dos cosas que son muy importantes, es decir, lo que Fray Slavko decía: todo lo que hagas, no lo hagas para que los demás te amen, para que los demás te aprecien, respeten y te agradezcan, porque la gente a veces ni respeta, ni agradece, ni aprecia. Entonces te vas a decepcionar, pero todo lo que hagas, hazlo desde el amor por los hombres. Y eso es muy importante, el amor interior, la libertad interior y el amor. La libertad interior en el sentido de que no espere el reconocimiento de los demás. Todo lo que haga, que no lo haga por los demás, para que me reconozcan, para que me aprecien, para que me respeten o me agradezcan. Que no espere eso, porque voy a caer en la trampa de la adicción a los demás. Porque mi felicidad, mi paz, mi alegría va a depender de los demás. ¿Y qué pasa si no me reconocen? ¿Qué pasa si no me aprecian? ¿Qué pasa si no me agradecen? Me voy a decepcionar y no voy a tener la alegría. Porque todo eso depende de los demás. La clave para mi felicidad, para mi alegría, para mi paz está en las manos de los demás. No ir en esa dirección, sino que todo lo que hago, que lo haga desde el amor por los hombres. Independientemente si lo va a apreciar alguien o no. Lo importante es que el Señor lo aprecie. Lo importante es quién soy yo a los ojos de Dios.
Y si la gente lo va a ver o no, que eso no me importe. Y cuando empiece a hacer así desde el amor por los demás, entonces me estaré decepcionando menos y ya no será importante para mí si lo verán o no lo verán lo que yo hago, sino que lo voy a hacer desde mi propia satisfacción, para estar alegre, para estar feliz y quedaré libre. Por eso, queridos hermanos sacerdotes, me gustaría que vayamos descubriendo de nuevo los ejemplos, los ideales en Jesús, en María, en los santos, como San Juan Bautista, como San Juan María Vianney, que es el patrono de nosotros los sacerdotes, para que nuevamente en ellos y en otros descubramos los ejemplos que nos entusiasmarán, que nos animarán como sacerdotes a actuar desde la libertad interior y desde el amor. María es nuestro ejemplo, tan sencilla, una persona sencilla, pero una persona que vivía desde la palabra de Dios, la persona que tenía una confianza total en Dios. Y eso es lo que necesitamos, que Juan Bautista sea nuestro ejemplo. Juan Bautista, en esa fiesta, en su fiesta, la Virgen se apareció por primera vez en el Monte de las Apariciones, aquí en Medjugorje. Y creo que por eso, y con eso, la Virgen María escogió a San Juan Bautista como ejemplo para nosotros, para que sea un impulso, un estímulo en nuestra vida sacerdotal. Juan Bautista era un gran ejemplo. Él era libre y lo hacía todo desde el amor. Recordemos su identidad. Juan sabe quién no es. No es Mesías, no es profeta, no es Elías. Pero Juan sabe quién es. Yo soy la voz que grita en el desierto. Juan no está infeliz por lo que no es, porque no sea Mesías, o porque no sea profeta, o porque no sea Elías. No está infeliz por eso, pero sí que está feliz por lo que es. Y él es algo tan sencillo. Él es la voz de la palabra. Si me descubro en eso, en Juan, yo quedaré libre y seré feliz por lo que soy. Soy sacerdote, aquel que vive por los demás, aquel que es la voz de la palabra de Cristo hoy, aquel que es la recipiente del amor de Dios y de la gracia de Dios. Queridos hermanos sacerdotes, eso es lo que os deseo de todo el corazón, para que vosotros también lo seáis, para que os renovéis y os entusiasméis de nuevo por ser sacerdotes en el tiempo de hoy. Os saludo desde el corazón de Medjugorje, de la Escuela de la Virgen.